o buscar una forma que ocupe menos espacio. Acuérdense de que acá yo no veo quién quiere ser admitido ni el chat, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar en realidad con uno de los temas centrales que es un poco a lo que queremos llegar, o sea, por qué estuvimos viendo todo lo que estuvimos viendo antes, desde acidez, basicidad, resonancia, un montón de cosas de estructura. El único tema que por ahí es un poquito separado es métodos espectroscópicos, si bien vieron que todo se relaciona con todo. Pero bueno, hoy vamos a entrar a hablar de lo que son las reacciones orgánicas. Entonces vamos a empezar con algo que por suerte es muy sencillo, que es la clasificación de las reacciones. Las vamos a clasificar según el tipo de reacción. Y tenemos 4 tipos centrales de reacción que son adición, eliminación, sustitución y el que no se ve es reordenamiento, ¿sí? O transposición también, pero reordenamiento por ahí es una forma más intuitiva para ustedes de llamarlo. ¿Está? Bueno, la reacción de adición, obviamente, como su nombre lo indica, tienen el sustrato de ustedes. Bueno, algo que ya les comienzo a contar acá. A nosotros en química orgánica en general nos importa la parte orgánica, ¿sí? Todo lo que sean los reactivos, no sé, si le tuvieron que agregar catalizador ácido sulfúrico o si le tuvieron que... En general, o sea, se indica, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo siempre en lo que le pasa a nuestro compuesto orgánico, al que llamamos sustrato. Luego, si como subproducto de la reacción se generó, no sé, acá agua, como en este caso del ejemplo, más de una vez ni siquiera se indica. Obviamente, si yo tengo que hacer una reacción experimental, tengo que tener en cuenta la estequiometría de la reacción y todo lo que ustedes ya conocen desde química general. Pero es frecuente cuando uno habla de reacciones en general o hace planteos, dejar de lado un poco los subproductos de reacción que no son orgánicos y no nos interesan. ¿Sí? O sea, digamos, es importante en la parte experimental, pero más de una vez cuando uno habla de las reacciones en la parte teórica, se dejan de lado. A nuestra molécula la llamamos normalmente sustrato, ¿sí? Y esa va a ser la molécula orgánica de interés. ¿Está? Entonces, las reacciones de adición, como su nombre lo indican, hay un reactivo, molécula, lo que sea, que se adiciona a otra parte, o sea... A ver, dejar de compartir. Ah, sí, muy bien. Gracias por avisar. Vuelvo a compartir. ¿Escuchan al niño gritando en el living o no? O eso no se escucha, está jugando a los gritos. Sí, se escucha. Ah. Dani, ¿cerrás la puerta, porfis? Eso sí, no es muy movedizo, pero habla todo el tiempo. Está todo el tiempo los gritos. Bueno, entonces estaba en las reacciones de adición, que como su nombre lo indica, una molécula o una parte se va a adicionar a otra que ya tenía, o sea, de 2 partes, por ejemplo, en este caso que tengo A y B, obtengo una sola. ¿Sí? Y un ejemplo es la reacción de adición, que esa la vamos a ver hoy en un rato con mayor profundidad, de hidrógeno a un alqueno, ¿sí? Que me da como producto un alcano. ¿Bien? Esa la vamos a ver en un ratito con más detalle. La eliminación obviamente es lo opuesto. Yo tengo una molécula y se elimina un fragmento para obtener 2 productos, ¿sí? Un ejemplo, como tienen acá, es un alcohol donde van a eliminar el hidroxilo alcohólico con un hidrógeno y obtienen un alqueno y agua como el subproducto de reacción. ¿Sí? Esa es una reacción de eliminación que hoy también vamos a ver un poquito de
Sustitución, ¿tá? Una parte se reemplaza por otra, vamos directo al ejemplo, el alcohol, que va a ser nuestro sustrato, o sea, nuestra molécula de interés, se va a reemplazar el hidroxilo alcohólico por, esto puede ser un cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ¿sí? Un haluro de hidrógeno en general, ¿está? Normalmente bromuro, cloruro, lo van a reemplazar al hidroxilo, ¿está bien? Entonces yo termino obteniendo un derivado halogenado y como subproducto de la reacción nuevamente el agua, ¿está? Esas las vamos a ver con más profundidad la clase que viene, hoy vamos a ver un poquito. Y el último tipo de reacción son los reordenamientos o transposiciones. Tienen como ejemplo lo que es el equilibrio cetoenólico, que lo habíamos visto en la parte de isomería y cuando se vio la tautomería, ¿tá? Y es una reacción que implica reorganización y movimiento de enlaces y de átomos y lo que uno obtiene es un isómero del compuesto original. ¿Sí? Esa es la generalidad, la normalidad. Ustedes vieron hace poquito en masa el reordenamiento de McLafferty. Bueno, eso es un reordenamiento en realidad no puro porque uno termina obteniendo dos moléculas, sería como un reordenamiento con eliminación luego. Sí, pero vieron que hay una reorganización de los enlaces, que veíamos quién tomaba quién dentro de la misma molécula. Hay una reorganización que tiene como consecuencia adicional que una parte de la molécula se cliva, que era este alqueno que se termina yendo, ¿sí? Pero ven que son muy intuitivos. A ver, si bien esto es algo muy fácil, no sé, se dan cuenta que es muy sencillo, ¿está? Ejemplos de reacciones de adición, sustitución, eliminación, sí, es algo muy, muy básico, conceptual en la cabeza. No sé por qué, al menos los alumnos de farmacia se equivocan muchísimo en esto, porque creen que se tienen que aprender los tipos de reacción de memoria. Y en realidad es intuitivo. Ustedes se tienen que fijar que eso, una parte de la molécula se sustituyó, se adicionó otra molécula. ¿Qué fue lo que pasó en esa reacción, en ese mecanismo? La idea es que los tipos de reacción, yo ya cuando hablo del tipo de reacción, me van a describir qué es lo que está pasando en esa reacción. ¿Sí? Cuando hablemos de reacciones de sustitución, bueno, ya sé que son todas reacciones en las que una parte de la molécula se va a reemplazar por la otra. ¿Sí? Entonces suelen ser muy descriptivos de lo que pasa y indicarnos conceptualmente qué es lo que está pasando. Bueno, la otra cosa que también tenemos que introducir en esta parte de introducción a los mecanismos de reacción es los tipos de ruptura que hay, que si vieron también la parte de masa, ya estaba explicado ahí porque necesitaban saberlo un poco antes, ¿sí? Pero los enlaces se pueden romper de dos formas. De forma homolítica, donde se queda un electrón con cada uno de los átomos, ¿sí? Y obtengo radicales, como ven acá, que eran los que aparecían muy frecuentemente en la parte de espectrometría de masa, ¿sí? Y si no, la otra opción es heterolítica, ¿tá? Van los dos electrones con la misma parte de la molécula. Por ejemplo, en este caso se quedan con B, ¿está bien? Entonces, si los dos electrones del par se quedan con B, B se transforma en un anión y A se transforma en un catión. ¿Por qué se me está marcando todo esto? Bien, y estos son los que participan en las reacciones polares, que son las que más vamos a trabajar ahora. Justo hoy vamos a ver un ejemplo de una reacción radicalaria, porque es en general la que se usa para explicar los mecanismos de reacción, porque es lo primero que aparece en los libros de texto, pero la verdad es que la mayor parte de las reacciones que vamos a ver son polares, ¿sí? Y involucran electrófilos y nucleófilos. Y acá están las flechitas, que era lo que yo les contaba la vez pasada también. Siempre acá la definición es como más feo de verlo, pero en los mecanismos radicalarios se usan las flechas que las llamábamos punta de anzuelo, ¿sí?
que es como, sí. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que yo igual mientras tanto les sigo contando? Que la vez pasada se acuerdan que me hacía un ruidito, no sé por qué esta vez no me hace ruidito para entrar. Yo el otro día no les pregunté, ¿prefirieron Zoom o prefirieron Meet? ¿El Zoom que se corta o el Meet que tiene estos como problemas que si alguien entra tarde se queda esperando hasta que alguno de nosotros se avisa? No sabe. Yo la subí al campus esta igual, ¿eh? Lo que pasa es que tardé porque, como le decía la otra vez, me hice un video pesadísimo. Los de Zoom son mucho más livianos. No sé, por ahí tendría que buscar otra forma de grabar. El video me quedó muy pesado, tardó 1000 años en subir al Drive. Me lo olvidé básicamente subiéndose al Drive y en algún momento alguien de ustedes me recordó y ahí copié el link en el campus. O sea, estuvo un poco más tarde, porque los de Zoom vieron que yo se lo subía la misma noche, como que se subían enseguida y listo. Esto no se subió la misma noche, se subió en algún momento. Sumado que yo en el medio me olvidé, no, eso también debo reconocerlo. Pero sí, a ver, esto tiene la ventaja de que no se corta. Zoom tiene la ventaja de que si ustedes no me quieren hablar y quieren escribir por el chat, o sea, puedo manejar el chat mientras presento y puedo emitir la gente mientras presento. Y la grabación es más liviana. Lo que ustedes gusten, a mí en realidad me da lo mismo. Eso piénsenlo. Igual la clase que viene tiene parcial, así que lo pueden pensar para la otra, pero luego díganme que prefieren. Entonces estábamos con las flechas estas, como yo les había contado la otra vez y está en el teórico de masa, las flechas estas que tienen como la punta, si ven que es como una media punta, la llamamos punta de anzuelo, tienen otros nombres también, ¿sí? Implican el movimiento de un solo electrón, ¿tá? Entonces son las que se usan normalmente en los mecanismos radicalarios. La flecha completa, común y corriente, se usa cuando hablamos del movimiento de un par de electrones y son las que se usan en los mecanismos polares, donde siempre va a haber un par electrónico que se mueve. ¿Sí? Bueno, entonces, entrando en las reacciones polares, ¿tá? Estas se dan siempre debido a la atracción entre lo que sean cargas netas o densidades de cargas, ¿sí? Entonces, siempre están involucrados lo que vamos a llamar nucleófilos y electrófilos. A ver, nucleófilo, como su nombre lo indica, es algo que ama los núcleos, ¿sí? Por lo tanto, si ama los núcleos, va a ser una especie que tenga alta densidad electrónica o carga neta negativa. Hasta no es necesario que sean especies cargadas, pueden serlo, si el anión hidróxido es un ejemplo de nucleófilo, pueden ser especies cargadas, pero no es un requisito. El oxígeno del agua, ¿sí? El agua tiene una parte nucleofílica y electrofílica. Luego vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero el oxígeno del agua también es un nucleófilo, claramente mucho más débil que el de su anión hidróxido. Luego vamos a hablar de todos estos conceptos, pero son ejemplos de nucleófilos. Los electrófilos, al revés, obviamente. Un electrófilo va a ser una especie que ama los electrones, así que si ama los electrones va a tener carga positiva, ¿sí? Positiva neta o densidad de carga positiva. Bien. ¿Qué más? La flecha, ya se las digo ahora, cuando mostramos los movimientos de los electrones, van siempre de los nucleófilos, ¿sí? A los electrófilos.
¿tá? Y todos los mecanismos que vamos a ver, la mayoría, menos el primero que les dije que empezamos con un mecanismo radicalario, pero siempre los pueden analizar como reacciones entre nucleófilos y electrófilos, ¿sí? Y de ese modo no se van a confundir nunca, ¿tá? Y bueno, tenemos el concepto de polarizabilidad acá, que también ya lo hablamos en otras oportunidades, y la idea es que una molécula es polarizable cuando frente a un campo eléctrico externo dado por otra molécula, ¿sí? O lo que sea, se puede desplazar su nube electrónica, e ir cambiando de ese modo la densidad electrónica en distintas zonas. Entonces, eso va a permitir que se produzcan ciertas reacciones. Ahora también, en un rato vamos a ver un ejemplo, cuando ya pasemos a la parte de alquenos, de una molécula polarizable como son los halógenos. Y bueno, acá tienen algunos ejemplos de la parte de arriba, nucleófilos, ¿sí? En rojo se muestra la densidad, es el mapa de densidad electrónica, las zonas con alta densidad electrónica negativa se muestran en rojo. Algo intermedio. Bueno, tienen acá moléculas neutras como el amoníaco o el agua, que el amoníaco, ¿sí? Con su par de electrones sin compartir, y el agua también con su par de electrones sin compartir, pueden reaccionar sobre algún centro electrofílico, ¿bien? O directamente pueden tener nucleófilos cargados, como son el anión hidróxido o el anión cloruro que tienen acá como ejemplo. Bien. Y como ejemplos de electrófilos vamos a tener el hidronio, ¿sí? El catión que se forma cuando el agua toma un protón. Obviamente, digamos, es uno de los hidrógenos lo que va a servir como electrófilo en este caso. Luego tienen derivados halogenados. ¿Por qué derivados halogenados? El carbono, en particular, acá tiene un bromuro de metilo, el carbono es electrofílico. ¿Por qué? Porque el bromo le atrae electrones a ese metilo, ¿sí? Le quita los electrones y hace que ese carbono esté pobre en electrones y tenga tendencia, por lo tanto, a reaccionar con un nucleófilo, ¿sí? Lo mismo si van a ver qué pasa en el carbono carbonílico de una acetona, por ejemplo. Ahí es lo que tienen dibujado acá arriba, esto es la acetona, ¿sí? Lo mismo, el oxígeno le quita electrones a ese carbono y ese carbono tiene densidad electrónica positiva, lo que hace que pueda ser atacado por un nucleófilo y de toda una suerte de reacciones que nosotros vamos a ver. ¿Sí? A ver, son los mismos conceptos aplicados para otra cosa que estamos viendo siempre, ¿está? ¿Se acuerdan que, no sé, en RMN cuando veíamos decíamos que este carbono iba a salir comparativamente muy desplazado a un metilo base de 0,9 porque iba a tener densidad electrónica positiva o iba a estar desprotegido cuando hablábamos en RMN, entonces iba a salir más cerca de 3 y pico, ¿sí? Lo mismo cuando veíamos qué pasaba con el carbono carbonílico, por ejemplo, de una acetona en espectro de carbono 13, que eran esas señales que salían más o menos en 200 ppm a desplazamientos químicos muy altos, porque ese carbono está muy desprotegido por la atracción de electrones del oxígeno, ¿sí? Y las estructuras resonantes. Si ustedes van a la clase de resonancia, se había planteado una estructura resonante. Esto tiene la estructura resonante que es la acetona. No
sé si estaba planteado con una acetona, pero algún carbonilo recuerdo que andaba por ahí. ¿Está? Quedaba en la estructura resonante el oxígeno con la carga negativa y el carbono con la carga positiva. Bueno, ahí quedó. Habíamos dicho en ese momento, yo aprovecho para repasar cosas, ¿sí? Ya que están para el parcial la semana que viene, habíamos dicho que esta estructura era la menos contribuyente, ¿sí? Porque esta es una estructura neutra, mientras que acá tienen separación de cargas, no tienen octeto completo en el carbono, ¿está? No era una estructura tan contribuyente, pero es la estructura que en gran parte explica la reactividad de lo que son los compuestos carbonílicos, que vamos a ver que van a algunos nucleófilos que ya vamos a trabajar van a reaccionar sobre el carbono carbonílico y eso va a dar toda una suerte de reacciones, ¿sí? Como para ya ir. ¿Hasta acá van bien? Sí, pero... Bien, es sencillo. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar hoy es el mecanismo de reacción, ¿sí? A ver, tienen que distinguir dos cosas. Una, esto por ejemplo, esta es la cloración del metano, que como yo les decía es una reacción de sustitución por radicales libres, ¿sí? Sustitución porque ven que un hidrógeno del metano es reemplazado. Se dejó de gritar el niño, están gritando los gatos. Un hidrógeno del metano es reemplazado por un cloro, ¿está bien? Para dar el clorometano en este caso. Entonces una reacción de sustitución, en este caso por radicales libres. Esta es la ecuación de la reacción, donde yo escribo el sustrato, ¿sí? O los reactivos, ¿está? Y si hay algo más que necesito en el medio, como por ejemplo que la reacción en este caso esté iniciada por luz o calor, y los productos. ¿Sí? La reacción, como ustedes la conocen desde química general, o van a ver que a veces en química orgánica, como yo les decía, se puede escribir un poco más resumido. A ver, nosotros a veces escribimos, y es válido para esta reacción, se los pongo. Así se entiende a qué me refiero. Metano. Flecha de reacción. Uno suele escribir cloro. Ay, no tengo que dejar cliqueado esto. Cloro. Luz UV, por ejemplo. ¿Sí? Y escribís directamente el producto H3 y lo quise dejar cliqueado y no funciona. ¿Está? Esto es válido en química orgánica. Por supuesto, siempre es válido también escribir toda la ecuación completa con todos los reactivos e incluso balancearla estequiométricamente, genial, ¿sí? Pero es muy frecuente ver cosas de este tipo. Siempre se pone el sustrato orgánico, luego el reactivo y las condiciones sobre la flecha y del otro lado el producto, porque a veces son secuencias de reacción bastante largas, ¿sí? Las que uno ve. Esa es la ecuación de la reacción. Entonces, si yo en un parcial les pido la ecuación de la reacción, ustedes lo escriben así, o si quieren escribirlo así, me da lo mismo, ¿sí? Pero solo la reacción. El mecanismo es otra cosa. El mecanismo implica todos los pasos de cómo se van rompiendo. Se los muestro así a grandes rasgos para que lo vean. Ahora lo vamos a trabajar. Cómo se rompen los enlaces. Acá se forma un radical cloro que luego va a reaccionar con otra cosa. Todos los pasos de cómo se fueron rompiendo y formando los enlaces hasta llegar al producto. ¿Tá? El mecanismo es una descripción detallada de todos los pasos. También ver cuál es el paso lento, qué pasos son rápidos, o sea, toda la descripción también de la termodinámica y de la cinética de la reacción.
¿sí? Esas son dos cosas distintas, para que yo las diferencie. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de mecanismos, que, bueno, es esta descripción paso a paso de cómo termina ocurriendo toda la reacción. Para eso vamos a incluir conceptos de termodinámica también que ustedes ya conocen, que se acuerdan de que la termodinámica trabaja sobre todo con lo que son las energías en condiciones de equilibrio, ¿tá? Entonces vamos a ver cuáles son las estabilidades de los reactivos y los productos y ver si la reacción es espontánea o no espontánea, ¿sí? Muy resumidamente. Y cinética, vamos a ver qué tan rápido ocurren las reacciones, ¿sí? Porque, a ver, sabemos que hay reacciones que están termodinámicamente favorecidas, que tienen un delta G de reacción negativo, pero que por ahí por su cinética no ocurrirían nunca, ¿sí? O necesitan catálisis, ¿bien? Entonces vamos a ver estas cositas como ejemplo. Pero bueno, iniciamos con el mecanismo de cloración del metano, que en realidad es una reacción muy buena para mostrar didácticamente, pero bastante inútil en el laboratorio, ¿sí? Porque es una reacción que da muchos subproductos de reacción, tiene uso industrial, pero la verdad que en el laboratorio, sobre todo con cloro, no, no la he usado en mi vida. Bien. Pero bueno, tiene algunas ventajas didácticas y es la que en general aparece en los libros completita con todos los datos de termodinámicos y cinéticos. Entonces, eso es favorable para la explicación. Bueno, esta reacción tiene, como las reacciones de los mecanismos radicalarios tipo reacción en cadena, tienen tres pasos. Un paso de iniciación, donde se genera la primera especie reactiva, que es la que va a dar origen a la reacción en cadena, ¿sí? La reacción en cadena está involucrada en los pasos de propagación, ¿tá? Que ahora vamos a ver, y luego de pasos de terminación, donde se reduce la velocidad de esta reacción en cadena, hasta y va llegando como a su fin de algún modo. Entonces, el paso de iniciación en esta reacción implica la ruptura del enlace cloro-cloro, de una molécula de cloro gaseoso, mediante luz o calor. Lo frecuente es usar luz ultravioleta. Y sí, luz ultravioleta ya dentro del azul también. Se usa un fotón de luz, se rompe homolíticamente el enlace y generó dos radicales cloro. Yo creo que acá había agregado una diapositiva. Estaba convencida de que había agregado. ¿Qué hice? ¿No lo grabé eso? No puedo creerlo. Qué mal. Qué desastre. No vieron que pasé ninguna diapositiva sobre radicales, ¿no? Bueno, les cuento. Agregué una diapositiva sobre radicales que evidentemente no guardé. Bueno, no decía nada del otro mundo igual. A ver, los radicales libres, porque es la primera vez que creo que se los presenta oficialmente, los vieron así como de prepo en la parte de masa. Los radicales libres o radicales son especies que tienen electrones desapareados, ¿sí? Acá les queda un átomo de cloro, son especies sumamente reactivas. Salvo hay radicales estabilizados, pero en general tienen vidas medias bastante cortas y son muy reactivos. Y bueno, eso, buscan reaccionar para completar el octeto. ¿Está bien? Este es un ejemplo de, bueno, acá les queda el átomo de cloro, ¿sí? Pero después acá tienen radicales metilo. Los radicales se nombran en general como el resto alquílico, ¿sí? Pueden tener radicales metilo, etilo, isopropilo, etc. Y bueno, les había puesto un gráfico donde les mostraba las estructuras de Lewis de distintos radicales, ¿tá? Pero no era nada del otro mundo. Qué mal. Estaba recontenta con mi gráfico. Bueno.
Entonces, paso de propagación. Los pasos de propagación se llaman así porque inician con una reacción que luego termina regenerando el primer radical. Ven que al final se vuelve a formar el átomo de cloro, ¿sí? O lo pueden llamar también, o sea, van a ver que en general la gente lo llama cloro punto, ¿está bien? Lo pueden escribir con todos los electrones, con la fórmula de Lewis, o simplemente con el punto, ya indican que es una especie con un electrón desapareado. Ven que se vuelve a formar el radical como último paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solita la reacción vuelve a iniciar. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo ocurre. Está en el... acá tienen un... No, pero estoy pensando que acá también le había agregado más cosas que no las grabé. No puedo creer. O no sé dónde están. ¿O hice un PDF de otra cosa? Ah, no. Estoy en otro PDF, chicos. El que yo le subí está bien. Este es el que dice 2021. Perdón. ¿Por qué tengo abierto un PDF de antes junto con los libros? Ay, bueno, igual es como muy parecido, le cambié cosas solo. La Canadá. Perdón la desorganización. Se ve que abrí el de otro año. Acá está la diapositiva de radicales. Bueno, esto lo leen, yo ya les conté más o menos todo. Y acá tienen la tablita donde ven las estructuras de Lewis, los nombres de algunos radicales, ¿sí? Y algunos ejemplos como el cloro punto, el bromo punto, ¿sí? O bromo, átomo de bromo. Bien. Acá quería que les quedara la palabrita porque es como un vocabulario muy específico de las reacciones radicalarias. Lo que vamos a decir en primera instancia es que el cloro abstrae un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Acá en este caso particular siempre se dice abstraer un hidrógeno. Es como una cosa especial que yo prácticamente creo que solo la escuché para mecanismos radicalarios. Bien. El cloro abstrae entonces un átomo de hidrógeno, se forma cloruro de hidrógeno y les va a quedar el radical metilo. ¿Qué pasa con el radical metilo? El radical metilo luego reacciona con un átomo con una molécula de cloro, ¿está bien? Toma un átomo de cloro, el enlace se rompe homolíticamente y se regenera este átomo de cloro, ¿sí? El radical cloro, que como ya sabemos que es muy reactivo, vuelve a iniciar la reacción con otra molécula de metano que encuentre por ahí. ¿Sí? Estos pasos de propagación se llama reacción en cadena porque en realidad, fíjense que acá yo ya con una, supónganse, no, obviamente no es una molécula, pero con una molécula de cloro que se rompa y forme los dos átomos de cloro, yo ya inicio esta cadena que sigue y sigue y sigue y en realidad con nada de mi reactivo que inicia la reacción, yo ya voy a obtener un montón de, en este caso, clorometano. Quería ver si me escrito algo. Ah. Y luego tienen pasos de terminación, que son aquellos en los que disminuye la velocidad de reacción o idealmente termina. Que son todos los que se pueden dar cuando dos especies radicalarias se encuentran entre sí, ya sea, por ejemplo, el radical metilo con el cloro radical o dos átomos de cloro, está bien, se forman siempre moléculas neutras y ven que ahí se cortan estos radicales de la reacción. Está la puerta abierta. Damián, ¿me cerrás la puerta?
Paren un segundo. Bueno, ahora después sí no. Y otra forma en la que se terminan las reacciones es simplemente porque los radicales mueren, por ejemplo, por colisionar contra la pared, ¿está bien? Mueren algunos radicales. La realidad es que cuando ustedes están en una reacción que está en danza, las probabilidades de que se encuentren dos radicales entre sí son pocas, ¿sí? Por lo tanto, los pasos de terminación son poco importantes. Empiezan a ser muy importantes cuando ustedes ya están consumiendo todo el sustrato de su reacción. ¿Está bien? Cuando ya casi no les queda metano para sustituir, entonces ahí empiezan a ser más importantes los pasos de terminación. ¿Sí? Pero la realidad, en la práctica, yo por lo que conozco de las reacciones radicalarias, de que he visto gente hacerlas, normalmente uno agrega un paso de terminación adrede, ¿está bien? Para que no se descontrole y esta cosa no vaya indefinidamente. Lo que se hace es en general agregar un reactivo, que hay varios posibles, que secuestran radicales libres y reaccionan rápido y los matan, ¿sí? Dicho coloquialmente, y de ese modo la reacción termina. Por lo tanto, si bien los pasos de determinación, digamos, están descritos y todo, en realidad en práctica, cuando se hace la síntesis, hasta donde yo sé, no son pasos de gran importancia. ¿Está? Y acá, bueno, solo comentarles, no sé si se dan cuenta, que acá en este paso se forma en realidad el clorometano, ¿no? Entonces, ¿por qué es un paso de terminación? A ver si les queda el concepto. ¿A alguien se le ocurre? Porque es un paso que en realidad va a hacer morir la reacción, por así decirlo. Si se forma en realidad el producto que yo quiero. Exacto, ¿está? Es porque si bien se forma mi producto de interés, no tengo ningún radical que se regenera. Lo que se mata es la reacción en cadena, que es esta reacción que me produce gran cantidad de radicales. Muy bien. Bueno, esta reacción, yo les decía, no tiene gran interés sintético normalmente porque luego del clorometano la reacción sigue al diclorometano, etcétera, etcétera, etcétera. Al cloroformo y el tetracloruro de carbono. Es una reacción difícil de controlar, puede servir para átomos pequeños, pero ya además imagínense si ustedes la quieren hacer sobre el hexano, ¿está bien? O sobre el octano, por así decirlo. Cuando ustedes empiezan a tener más átomos de carbono que son potencialmente reactivos, empiezan a tener una mezcla de todo, ¿sí? Entonces, en realidad tiene uso, pero son usos muy puntuales. No es una reacción a la que uno va a apuntar normalmente en síntesis, ¿está? Dudas del mecanismo, si no ya paso a la parte de termodinámica. ¿Ninguna duda? Bueno, estas son todas cosas que yo creo que ustedes conocen de otras materias, así que a modo de repaso, la constante de equilibrio de una reacción, saben que se define de esta forma como concentración de los productos sobre concentración de o los reactivos. Lo que si yo tengo una constante de equilibrio que sea mayor a 1, eso implica que los productos son más estables que los reactivos y la reacción está favorecida hacia el lado de los productos y la constante de equilibrio es menor a 1, está favorecido el avance hacia el lado de los reactivos y la reacción no es no va a ser espontánea, ¿sí? ¿Qué más de esto? En el caso de la reacción que estamos viendo, tiene una constante de equilibrio altísima, así que en nuestro caso particular son esas reacciones que ya ni siquiera se consideran un equilibrio
porque están tan desplazadas hacia producto que ya se las considera reacciones completas o que avanzan hacia la terminación. ¿Sí? Pero potencialmente uno puede tener un la constante de equilibrio se relaciona con el cambio de energía libre de Gibbs mediante estas ecuaciones que creo que ustedes ya conocen. Y normalmente se define el cambio de energía Gibbs en condiciones normales. Está bien que eso para soluciones es 1 molar, etcétera, eso es más o menos siempre lo mismo. Cuando tienen constantes de equilibrio mayores a 1, si ustedes se fijan de la fórmula, eso les termina dando que van a tener valores de delta G negativo, ¿tá? Es decir, la reacción es exergónica, se libera energía y son reacciones espontáneas. Acá tienen un ejemplo, ¿está bien? Los productos son más estables que los reactivos. La reacción es exergónica, se libera energía y el delta G es negativo, ¿sí? Y después tienen el ejemplo de una reacción endergónica, ¿está bien? Se toma energía, los productos son menos estables que los reactivos y la constante de equilibrio de la reacción es menor a 1, es decir, el equilibrio está desplazado hacia los reactivos y la reacción no es espontánea. Esto se lo puse porque me pareció interesante mostrarles cómo ya cuando con las variaciones de las constantes de equilibrio llegan a un momento en que pueden hablar casi de reacción completa. Ya noten que a partir de valores de constantes de 25, ¿sí? Yo ya estoy por encima del 95% de conversión a productos, está bien, eso es una conversión ya muy alta. Gracias por el aviso. Bueno, entonces, bueno, nada, me pareció interesante mostrarles para que tengan alguna idea, ¿sí? De cuáles son los valores de las constantes de equilibrio, a partir de qué momento las reacciones avanzan mucho hasta productos. ¿Sí? Ya con una constante de equilibrio de 5 ya tiene una buena cantidad de productos. Fíjense que ya estamos en el 83%, que son valores muy buenos para reacciones que terminan siendo útiles. ¿Está bien? La fórmula de delta G, delta H, que relaciona delta G con delta H y delta S la conocen. La implicancia de esta fórmula es que la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre de Gibbs, va a estar asociado al delta H, que es una medida de la fuerza de los enlaces que se rompen y se forman. O sea, cuanto más fuertes sean los enlaces que se van a formar en la reacción, más favorecida va a estar la reacción, ¿sí? Y el valor de entropía, tal de delta S, que da una idea de la libertad del movimiento. Entonces, las reacciones en general favorecen productos que tienen enlaces más fuertes y con mayor libertad de movimiento, ¿sí? Que eso es lo que yo les terminé poniendo en este recuadrito como conclusión. Obviamente son dos términos independientes. Delta H suele ser el término dominante, está cuando uno lo ve, por ejemplo, para la cloración del metano se ve. Fíjense que tienen un valor de delta H de 105, mientras que delta S tiene un valor de 12 y T delta S es menos 3,61 kJ por mol. Entonces, ven que el término entrópico suele ser muy frecuentemente, no es que siempre, pero muy frecuentemente es un término pequeñito.
Eso trae como consecuencia que muchas veces van a ver que se intercambian los gráficos así libremente delta G por delta H. Van a ver que tenemos gráficos de delta G y gráficos de delta H y no vamos a hacer mayores diferencias al respecto, ¿sí? Uno aproxima delta G a delta H. La segunda consecuencia es que hay reacciones, por ejemplo, que son entrópicamente muy favorables y aún así pueden no ser espontáneas si el valor de delta H no la favorece, ¿está bien? O sea, el delta H suele ser el término dominante, sobre todo cuando se trabaja a bajas temperaturas de reacción. ¿Algo más que les quería decir de esto? No, ya me acuerdo. Ah, sí, ya sé, que el delta H es mucho más fácil de medir que el delta S. ¿Sí? Delta S, medirlo en solución no es muy sencillo, ¿está bien? Por lo tanto, digamos, esta cuestión de que se suele aproximar delta H a delta G tiene todo un argumento que es que el delta H es más fácilmente medible, ¿no? Así que bueno, frecuentemente van a haber despreciado el término de delta. Bueno, estas son las entalpías de disociación de enlace que creo que las conocen, ¿tá? Se define como la energía necesaria para romper homolíticamente un cierto enlace, ¿está bien? Y entonces lo que uno hace, o sea, se determinan a partir de un montón de enlaces, ¿sí? Se determinan a partir de los cálculos que se hicieron sobre un montón de moléculas con rupturas de enlace y hay tablitas así que tienen entonces las entropías de disociación de un montón de enlaces. Obviamente no se tiene que saber nada de esto, se lo puse solo como para que tuvieran una idea, porque nos da idea de la fuerza de los enlaces, ¿sí? Entonces, el delta H lo van a determinar como la sumatoria de las entalpías de disociación de enlace de los enlaces que se rompen menos la de los enlaces que se forman, ¿sí? Entonces, cuando se forman enlaces muy fuertes, lo que va a ocurrir es que o sea, más fuerte de los que los que se rompieron, el término de delta H es negativo, se libera calor en ese proceso y eso va a tener una contribución a que delta G de la reacción sea negativo, es decir, a que la reacción sea más espontánea. No sé si tengo algo más para decirle de esto. Bueno, acá tiene un ejemplo de cómo se hace. Suman lo que son las entalpías de disociación de los enlaces que se rompen, que en este caso son entre el metilo y el hidrógeno y entre los dos átomos de cloro, y a eso le van a restar lo que corresponde a los enlaces que se forman. ¿Sí? Bueno, creo algo. Hasta acá van bien, pasamos a la parte cinética, conocen todas estas cosas, ¿no? Que yo estoy diciendo o tienen dudas. ¿No? Sí, por ahora bien, yo se la visto que ganen más de 500. Perfecto, gracias por eso. Como que en mí me siento siempre como muy sola. Más que en Zoom. Y eso creía que era imposible y no lo es. Bueno, la cinética. Como les había dicho antes, puede haber reacciones que sean
espontáneas, que el deltaje de la reacción sea súper negativo, pero que sean tan lentas que no van a dar nunca, jamás en la historia por sí solas. Entonces, por eso tenemos que estudiar el otro componente, que es la cinética. Sí, las velocidades de reacción en general se determinan siempre como... o sea, las velocidades de reacción son proporcionales a las concentraciones de los reactivos elevados a ciertas potencias, que acá la llaman A chica y B chica para esta reacción, y siempre hay una constante de velocidad. Fíjense que acá la constante se escribe con una K chiquita, mientras que la constante de equilibrio es una K mayúscula, ¿sí? Para diferenciarla, porque si no uno se vuelve loco, ¿tá? Esta es una constante de velocidad. La A chiquita indica el orden con respecto a, lo que se llama orden con respecto al reactivo A, B, el orden con respecto al reactivo B, y para determinar el orden global de una reacción se suman A y B. ¿Está bien? Lo que por ahí es más central de esto es que este tipo de ecuaciones son experimentales, no es algo que uno pueda predecir. Lo que uno hace es agregar 2 veces el reactivo A y ver si la velocidad de reacción se duplica, ¿está bien? O qué tipo de relación siguen para tratar de sacar los superíndices A y B, ¿está bien? Uno lo tiene que hacer, resolver sí o sí experimentalmente. Eso ahora vamos a ver algunos ejemplos. Se va probando experimentalmente y después con esa información de lo que es la ecuación de velocidad de la reacción, uno va a empezar a escribir mecanismos de reacción. Y ahora cuando veamos el ejemplo seguramente les queda un poco más claro. Bueno, esto es algo bastante lógico, o sea, cuanto mayor sea la constante de velocidad, más rápida es la reacción y menor va a ser la barrera energética. Ahora creo que tenemos la ecuación de Arrhenius. Ahora les muestro el ejemplo, ¿está? Acá tienen la ecuación de Arrhenius, que justamente lo que va a hacer es relacionar la constante de velocidad con la energía de activación, es decir, la barrera que uno tiene que superar en el gráfico de energía y la temperatura. Y ahora vuelvo a eso, pero les voy a mostrar primero el ejemplo de lo que es el orden de la reacción. Acá tenemos 2 reacciones que luego hoy en un rato las vamos a ver con un poco más de detalle y luego nos vamos a dedicar a ellas la clase que viene, que son las sustituciones nucleofílicas. Hay de 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? 1 y 2 indican la molecularidad de la reacción, que no es lo mismo que el orden de reacción. ¿Tá? Lo aclaro porque la SN2 es una reacción de orden 2 y la SN1 es una reacción de orden 1, ¿sí? Pero no, 1 y 2 no están indicando el orden. ¿Tá? Indican la molecularidad, que en un ratito vamos a ver qué es eso. Entonces, este es un tipo de... empezamos con la SN2, ¿sí? Se reemplaza el bromo en un bromuro de metilo por un anión hidróxido y termina obteniendo el alcohol y el anión bromuro. Es una reacción de sustitución nucleofílica tipo 2 y la ecuación de velocidad es de este modo, ¿está bien? O sea, depende de la concentración del derivado halogenado y depende de la concentración del anión hidróxido, ¿sí? Es proporcional a ambos. Ven que las potencias en este caso son 1 en ambos casos. Yo les digo, ¿cómo se hace esto? O sea, pusieron el doble de derivado halogenado, vieron que la velocidad se duplicaba, y pusieron el doble de anión hidróxido y vieron que la velocidad se duplicaba, ¿sí? Y con eso se permiten establecer que es directamente proporcional tanto uno como el otro reactivo. ¿Sí? Como acá
la potencia es 1 y 1, el orden global de la reacción es 2, ¿no? Ahora, hay una reacción similar que es la sustitución nucleofílica tipo 1, ¿tá? El mecanismo no es similar o es similar en los reactivos. Acá reacciona en realidad no el bromuro de metilo, sino el bromuro de terbutilo con un alcohol, el metanol, ¿está bien? Y nos va a terminar dando como producto el éter y como subproducto un bromuro de hidrógeno, ¿sí? En este caso ven que es una reacción que solo depende de la concentración del derivado halogenado, ¿tá? No va a depender de la concentración del alcohol. Yo puedo poner 2, 15 veces, 1000 veces la concentración del alcohol y la velocidad no cambia, ¿está bien? Ahora después cuando veamos el mecanismo vamos a ver por qué, pero eso está asociado a que el paso lento de la reacción implica solo a este reactivo. Este otro reacciona después, en otro momento, y cuando reacciona lo hace rápidamente y no tiene ningún problema, ¿sí? El paso determinante de la reacción involucra solo al derivado halogenado. ¿Está bien? Entonces, la idea de esto es mostrarles que sí o sí en dos reacciones que tienen incluso derivados halogenados más un reactivo, como en una la velocidad de la reacción depende de ambos de ellos y en la otra depende solo de uno. Acá el metanol quedaría elevado a la potencia 0, así que queda multiplicada por 1. ¿Sí? Es decir que la fórmula esta, la formulita esta siempre es válida si ustedes no quieren uno de los reactivos A o B, o si ven que no influye en la velocidad de reacción, hablando con más propiedad, lo que hacen es ponerle potencia 0 y queda como 1 multiplicando la reacción. ¿Van bien? Yo me estoy aburriendo hablando tanto sola. ¿No tienen dudas hasta ahora sigo? ¿Fueron bien? ¿Se acuerdan de la escena? Por ahora bien. Entonces, volvemos a la ecuación de Arrhenius. Bien, bueno, nuevamente, la ecuación de Arrhenius es una ecuación experimental, ¿está bien? Por eso yo acá puse energía de activación experimental, ¿sí? Eso lo puse porque es una ecuación de índole empírico, ¿está? Y a diferencia de la ecuación que está muy relacionada, que es la de Eyring, pero la de Eyring, bueno, tiene una forma parecida, solo que en vez de energía de activación tiene el delta G de activación. La de Eyring es sacada considerando con consideraciones cuánticas, ¿está bien? A diferencia de la de Arrhenius, que es experimental, pero ambas son válidas y de hecho eso lo aclaro porque van a ver que en algunos gráficos aparece, bueno, ahora obviamente no los encuentro, en algunos gráficos aparecen, ven como acá en vez de poner energía se pone delta H. Bueno, en el mismo sentido, hay veces que para identificar la energía de activación ponen en EA, ¿tá? Como la ecuación de Arrhenius, o se pone delta G de activación como la de Eyring. En principio son, digamos, para los fines, si bien no son los mismos, no son iguales, ¿tá? Conceptualmente para los fines nuestros ambas opciones son válidas, ¿sí? Salen de esas dos ecuaciones, les aviso porque van a ver cómo está discrepancia dependiendo del libro donde salga el librito. Bueno, la energía de activación está asociada a la energía cinética que tienen que tener las moléculas para colisionar entre sí y que esa colisión genere una reacción y no una repulsión electrónica. ¿Está bien? Todo este término está asociado a la fracción de esas moléculas que tienen esa energía adecuada, ¿sí? Y el término A, que es el factor de frecuencia, está asociado a las moléculas que además de tener la energía adecuada, tienen la orientación correcta para que la reacción se dé, porque como vamos a ir viendo también, van a ver que no reaccionan en cualquier punto las moléculas, reaccionan en un lugar en particular, ¿sí?
Pero, dicho de una manera más sencilla, la energía de activación es la barrera que se tiene que superar para que los reactivos se transformen en productos. Entonces, este es unos gráficos muy sencillos a modo de repaso para comparar que relacionan la parte termodinámica con la cinética. ¿Tá? Todos se dan cuenta, fíjense que las reacciones de arriba son reacciones exergónicas, ¿sí? Porque se libera energía, los productos son más estables que los reactivos, las de abajo son endergónicas. Las de la izquierda, ¿sí? Van a ser rápidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar una barrera energética cualitativamente baja, ¿está bien? Mientras que las de la derecha van a ser más lentas porque la barrera energética que tienen que superarse es muy alta. ¿Sí? Me quedó algo de esto para decirles, que como no puse el gráfico, me lo estaba olvidando. La constante de velocidad tiene una dependencia con la temperatura. A ver, ¿cuál es la idea? Que cuando yo subo la temperatura, hay cada vez más moléculas que tienen la energía necesaria para saltar esa barrera energética y que la reacción se dé. Bien, entonces a temperaturas más altas las reacciones ocurren más rápido. Y ahora ya pasaríamos a lo que son los diagramas de energía, que es por ahí la parte que más nos interesa a nosotros en química orgánica y usamos todos estos conceptos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vieron diagramas de energía en algún momento de reacciones? No, ¿no? Todos como que reacciones orgánicas. O sea, todo lo anterior lo vieron, las ecuaciones, la de Eyring, la de Arrhenius, etcétera, etcétera. En química general o físico-química o en alguna de esas. Si ven que era algo como que no sabían para nada, me preguntan, pero en principio son cosas de otras químicas. Sí, creo que hasta ahora lo vimos. Bien. Ven que esta clase está buena porque empieza fácil para ustedes. Bien. Los diagramas de coordenadas de reacción tienen un eje Y donde tienen siempre la energía potencial, ¿está bien? Y en el eje X lo que se muestra es la coordenada de reacción. Es decir, que ustedes van a ir avanzando de reactivos hacia productos, ¿sí? Como ven acá están los reactivos, lo que vamos a ver ahora que es el estado de transición y los productos. ¿tá? Se muestra el avance de la reacción en el eje X. Esta es una reacción exotérmica, como pueden ver. Y, a ver, creo que acá tengo solo, quería ver qué tengo para no saltarme de diapositiva. Lo del estado de transición. Bueno. El punto más alto de un diagrama energético, esta es una reacción en un paso, pero puede haber reacciones en varios pasos que van a aparecer luego. En los puntos más altos de un diagrama energético son lo que se llama estado de transición. ¿sí? Es una especie en la que se están rompiendo y formando los enlaces al mismo tiempo. El estado de transición es una especie de altísima energía, no es una especie estable. Y qué más les quiero decir de esto, y que no es aislable, ¿está bien? Es algo que nosotros vamos a postular en el papel y para conocer más o menos cómo es, vamos a usar una cosa que se llama postulado de Hammond, que también aparece en alguna diapositiva, y luego en la práctica uno hace cálculos de computacionales que incluyen variables de física cuántica, ¿sí? Pero esa es la forma que nosotros tenemos de conocimiento de un estado de transición.
No es que ustedes van a poder aislar nunca, nunca un estado de transición en una botella. ¿Tá? Fíjense que este es un estado de mucha energía y o va a caer para reactivos otra vez o va a evolucionar a productos, pero acá no se queda. Yo no puedo aislar este estadio de máxima energía. Siempre lo que uno puede aislar son mínimos de energía. Está bien aislar y tener en su baloncito, en su vaso de precipitados o donde quieran tenerlo, ¿sí? Al menos algunos vivirán más tiempo, otros menos tiempo, pero bueno, hay las otras especies, todas las que involucran mínimos de energía, son aislables. Los máximos de energía no, ahí se están rompiendo y formando enlaces. Se suele usar este simbolito, así como la doble cruz, que significa que es una especie de mucha energía, y se la suele representar entre corchetes, porque como ya habíamos visto incluso para resonancia, está bien, o sea, entre corchetes se ponen en química orgánica las especies que no son aislables, ¿sí? Los corchetes significan que son especies que nosotros las postulamos como que existen, bueno, en el caso de las resonancias no, ni siquiera existen, ¿está bien? Pero en el caso de las reacciones son especies que postulamos como que existen, pero que no son aislables, ¿sí? Acá tenemos entonces lo que sería como primer ejemplo el estado de transición del clorometano, que fíjense que es un estado donde el estado de transición 1, porque había distintos pasos, donde se está abstrayendo este hidrógeno, ¿tá? Entonces se está formando el enlace hidrógeno-cloro y al mismo tiempo se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Ese es el estado de transición. Bueno, algo así muy breve de catálisis. ¿Ah? Hay veces en las que eh, las energías de activación son muy altas, entonces se usan catalizadores. Lo que hacen los catalizadores es bajar la energía de activación y hacer que la reacción sea factible, por ejemplo, a temperaturas menores, ¿sí? No necesariamente el camino de reacción es el mismo. Puede pasar por otros intermediarios, como se muestra acá, ¿tá? Que es un ejemplo de una catálisis enzimática. No tiene por qué la reacción seguir el mismo mecanismo, ¿sí? Pero en la práctica lo que se hace es bajar la energía de activación para que la reacción ocurra. La termodinámica de la reacción no cambia, es decir, la energía de los reactivos y la energía de los productos hacia una reacción es endergónica o exergónica, o bueno, se lo suele llamar exotérmica o endotérmica. Eso obviamente no va a cambiar, lo que cambia es la cinética de la reacción. Y yo creo que esto lo saben porque creo que es una de las primeras cosas que me dijeron en la vida en biología. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Sí? Lo que hacen es reducir la energía de activación de las reacciones que ocurren en el cuerpo. Bueno, entonces ahora luego de haber visto el primer paso y el estado de transición 1 para la cloración del metano, vamos a la reacción con los dos pasos, ¿sí? Tenemos entonces el primer paso que es el que ya vimos, se abstrae un protón, también se termina formando acá el radical metilo y tenemos la otra molécula de hidrógeno que es la que va a reaccionar en este caso. Que luego en un segundo paso da nuestro producto de interés. Acá lo que me interesa mostrarles es que, por ejemplo, el radical metilo, ¿sí? Es un intermediario de reacción, no es un estado de transición. Cuando ustedes ven mínimos de energía, este será un intermediario de reacción. Muy reactivo, es cierto, o sea, algunos de los intermediarios de reacción se pueden aislar, otros no, dependiendo de cada uno de los casos, pero siempre son potencialmente aislables, o sea, uno podría hipotéticamente aislarlos y nunca son
tan estables como los reactivos o los productos. Por eso la reacción no se queda estancada ahí y evoluciona hacia alguno de los lados y son intermediarios simplemente, no son productos. Y en los intermediarios no se están ni rompiendo ni formando enlaces, ¿está bien? O sea, ya es una especie en la que no hay ruptura y formación de enlaces. Bueno, y el concepto del paso limitante de la velocidad va a ser el que tenga mayor energía de activación. Entonces uno busca el punto más alto, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta reacción tiene como paso limitante el primer paso de la reacción, que es el paso de energía más alta. O sea, una vez que se vence esta barrera y llego al intermediario, la reacción sigue su ruta hacia producto. Y ahora vamos a empezar a hablar del postulado de Hammond y algunas de las cosas que vamos a usar después que están asociadas a este mecanismo. A ver, nosotros vimos hasta ahora el clorometano, pero bueno, ya luego nos tenemos que empezar a preguntar qué pasa con ya el propano, ¿sí? Sin irnos demasiado más lejos. Cuando ustedes intentan clorar el propano, lo que ven es que se forman obviamente el 1-cloropropano y el 2-cloropropano, una mezcla de ambos de ellos, pero en distinta proporción, ¿sí? Si ustedes se fijan, el cloropropano tiene más cantidad, ¿sí? Más cantidad que se enfatiza aún si ustedes consideran que acá había 2 hidrógenos en el medio, mientras que los de la punta, que son equivalentes, está bien, si hubiera reaccionado de este lado también sería el cloropropano, son 6. ¿Sí? Así que evidentemente tiende a reaccionar en el carbono central, ¿está? Con bastante preferencia. Eso se debe a la distinta estabilidad de los radicales intermediarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que tienen como intermediario, habíamos visto el radical metilo, lo llamamos acá en este caso radical R punto, está bien, vamos a ver acá cuáles son los dos que se pueden formar, pero lo que sabemos es que los radicales terciarios son más estables que los secundarios, estos más estables que los primarios y por último tenemos el metilo. Siguen el mismo orden que los carbocationes, ¿sí? Si ya vieron lo de masa, se suele decir que los factores que estabilizan a los carbocationes también estabilizan a los radicales y los radicales entonces terciarios son los más estables y el metilo es el menos estable. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, a ver, ¿por qué entonces termina ocurriendo esto y cuál es la relación con la estabilidad de los radicales? Yo tengo el propano, lo hago reaccionar con cloropunto y entonces dependiendo de qué hidrógeno extraiga, se me va a formar o el radical primario o el radical secundario. El radical secundario tiene menos energía que el primario, porque es más estable, ¿sí? Y acá es donde aparece este postulado de Hammond, que obviamente no pretendo que se lo sepan de memoria, pero lo que dijo Hammond es que habló de los estados de transición, ¿sí? Y lo que dijo es que el estado de transición se va a parecer más a la especie más cercana en energía, ¿sí? Estoy pensando que acá justo esta reacción no es tan buen ejemplo del postulado de Hammond, luego lo vamos a ver mejor, está bien, pero bueno, sí, acá digamos ahora después vuelvo al postulado de Hammond, era un mal ejemplo cuando lo fui a comparar, dije, no, esto me servía para la bromación, no para la aclaración. Para la bromación, para la aclaración no me sirve para explicarlo. Bueno, pero acá lo que sí tengo un radical secundario que es más estable y ese radical secundario está asociado a un estado de transición que tiene un poco de menor energía que el estado de transición del radical primario, ¿sí? La idea, a ver, asociándolo con el postulado de Hammond, es que los estados de transición se van a parecer a las moléculas involucradas, ¿bien?
Acá el sustrato es el mismo para ambos, así que por ese lado no diferencio. Y por llegar a una molécula más estable, el estado de transición también va a ser de menor energía, porque el estado de transición se parece a las moléculas tanto de las que parte a las que llegan. Lo que adicionalmente decía el postulado de Hammond, que es lo que a mí no me sirve, como para aclarar que ahora lo vamos a usar para explicar otra cosa, es que el estado de transición se parece más a la especie estable más cercana, que en este caso mi especie más estable son los reactivos, ¿sí? Los estados de transición para esta reacción se parecen más a los reactivos que al intermediario de reacción, ¿está? Obviamente tienen un poco del intermediario de reacción, pero son más parecidos a los reactivos, ¿sí? En este caso particular. Quiero cerrar esto ya que hice lío yo queriendo explicarlo para algún lado que luego me arrepentí. Bueno, entonces la conclusión es que se ve una diferencia, se ve una preferencia por la formación del cloruro de propilo secundario, y esto se debe a que el radical intermediario es más estable el secundario que el primario, ¿está bien? Como el radical secundario es más estable, eso hace que el estado de transición que conlleva a ese radical sea de menor energía y la reacción evoluciona más rápido. ¿Sí? Ven que la curva verde tiene menos energía, o sea, tiene una barrera de activación más baja que la celeste. Y ahora sí volvemos al postulado de Hammond, que como ya les adelanté, dice que que el estado de transición se va a parecer a aquellas especies que sean cercanas en energía. ¿Está bien? Entonces, el uso en realidad que le damos a este postulado es poder predecir la estructura de un estado de transición que nosotros no podemos aislar y sino muy difícilmente analizar, ver cómo es. ¿Sí? Entonces, como nos pasaba antes, en una reacción exotérmica, el que fue el ejemplo de arriba, el estado de transición se va a parecer a los reactivos. En una reacción endotérmica, el estado de transición se va a parecer a los productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se parece a los productos, que es un uso que le vamos a dar posterior, yo voy a decir que todo lo que genere más estabilidad en los productos va a estabilizar ese estado de transición y va a bajar la energía de activación. ¿Está? De ese modo es que se usa el postulado de Hammond. ¿Puedes repetir esto último que dijo? Sí. ¿Para qué se usa? Se usa para estudiar la estructura del estado de transición y ahí explicar diferentes cuestiones de la barrera de activación. A ver, me voy a adelantar, así les queda como más claro esto. Lo vamos a ver, por ejemplo, en un rato para el que no, que les voy a decir exactamente lo mismo. Es más fácil verlo en una reacción endotérmica, ¿sí? Por eso. Acá, cuando lo veamos en alquenos, lo que vamos a decir, fíjense, todavía no saben qué es, pero tienen flecha roja que que da un catión que va a ser más estable que flecha azul, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que acá en este caso parten del mismo reactivo, ¿no? Así que eso no influye. El estado de transición se parece al intermediario, ¿sí? Que va a ser alguno de estos dos. Entonces, el estado de transición que conduce a un intermediario más estable, en este caso el de la curva roja, también tiene menor energía. ¿Por qué? Porque vamos a decir que todo entonces lo que estabilice al intermediario de reacción también va a estabilizar a este intermediario de reacción y va a hacer que baje la energía, ¿sí? Como baja la energía del estado de transición, la reacción es más rápida. De este modo vamos a poder explicar, gracias acá al postulado de Hammond, por qué yo voy a analizar, por ejemplo, en este caso, qué es lo que pasa con los intermediarios de reacción, qué intermediario de reacción es más estable para decir qué reacción es más rápida. ¿Está bien?
No sé si se entiende. La realidad es que yo no tengo forma de conocer el estado de transición para saber cuál va a ser de menor energía y por eso la reacción va a ser más rápida. Entonces analizo la especie más cercana en energía. En una reacción como esta es el intermediario. Entonces yo voy a analizar el intermediario y voy a decir, bueno, por ejemplo, cómo tener muchos metilos que lo rodean hace que la energía del intermediario baje, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que, o sea, los mismos factores que hacen que se estabilice este intermediario o producto, en este caso en esta reacción, van a hacer que el estado de transición baje en energía y la reacción sea más rápida. ¿Necesitas que vaya? Dame un segundo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Lo usamos para hacer conjeturas en realidad sobre el estado de transición, que es lo que no podemos conocer. Bueno. Y acá por ahí tienen otro ejemplo más concreto que nos va a ayudar. El postulado de Hammond nos va a ayudar a explicar por qué la bromación es una reacción mucho más selectiva que la cloración, ¿sí? Y por eso también tiene normalmente más uso. Acá, cuando ustedes ven con un ejemplo análogo, el bromopropano lo hacen reaccionar con bromo, luz ultravioleta y obtienen acá el bromuro primario solo en un 3%. Ven que la reacción da muchísimo mejor para el secundario que lo que veíamos antes. Y eso se debe justamente en que a que la reacción, la formación del intermediario acá, ¿sí? de lo que serían el, los radicales propilo primario o secundario. En el caso de la formación del bromo derivado es una reacción endotérmica y en el caso del cloro derivado es una reacción exotérmica, ¿sí? Entonces, acá, a ver, trato de exprimir un poco esto. En el caso de bromo derivado, el estado de transición se parece a el producto, ¿sí? O sea, se va a parecer a la especie en la que yo tengo el propilo radical, mientras que en el cloro derivado se parece a los reactivos, ¿sí? Porque ven que acá está cerca energéticamente de los reactivos, ¿está bien? Esto cuando ustedes ven la estructura, no importa cuál sea, ven que acá se lo pone más parecido al reactivo, o sea, está casi formado, aunque con línea de puntos está cerca al hidrógeno del carbono, mientras que acá lo muestran como que se aleja ya el hidrógeno del carbono, o sea, está más avanzada la ruptura y está más avanzada la formación del enlace hidrógeno-bromo, ¿sí? Uno puede mostrar con las distancias de enlace qué enlace está más roto y qué enlace está más formado. No necesariamente esos son iguales. Bueno, entonces, esto es un ejemplo, les dejé, esto lo puse ayer y les dejé el texto por si después quieren leerlo. Y está sacado del web, no es nada del otro mundo. En la del bromo, que es de la bromación, que por ahí es la más sencilla, entonces cuando yo voy a llegar a un intermediario más estable, el estado de transición se va a parecer a ese intermediario y por lo tanto va a ser de menor energía y la reacción va a ser más rápida, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos charlando recién. Y ven que, o sea, acá va a ser muy determinado por el intermediario o producto de esta parte, pero el intermediario radicalario. Cuando ustedes van a ver la cloración, acá se parece a los reactivos mucho, y a los reactivos son en ambos casos los mismos, ¿sí? Van a tener un poco del producto, es cierto, por eso cuando tienen el producto más estable o el intermediario, porque estamos viendo un paso intermedio, el producto más estable tienen un estado de transición de menor energía, ¿está bien?
pero como tiene más de los reactivos que son en los mismos en ambos casos, están muy cercanos en energía a los estados de transición. Eso hace que las barreras de activación sean mucho más parecidas en la cloración que en la bromación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tengo que repetir algo de esto? Si no, ahora les voy a dar un recredito porque me estaban llamando por el niño. Si no, si quieren lo piensan y lo vemos después. Lo repito esto antes de continuar. Una cosa que quiero aclarar porque yo estuve como mezclando intermediario con producto, no son lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿por qué mezclé intermediario con producto? Porque acá se dan cuenta de que tienen el gráfico partido, vieron que esta reacción seguía, o sea, el propilo, ya sea primario, o secundario, son intermediarios de la reacción. El producto es el cloropropano correspondiente o bromopropano correspondiente, ¿sí? Acá, a los fines de mostrar solo la parte que nos interesa, está cortado el diagrama de energía. Entonces, en realidad, el intermediario de la reacción es un producto de la parte de la reacción que estamos analizando. Por eso yo acá siempre estuve usando como producto intermediario indistintamente, ¿sí? La realidad es que de esta parte que estamos analizando, o sea, el intermediario es el producto del primer paso de reacción, si lo quieren ver así, está bien, pero no es el producto global de la reacción, ¿está? Les digo porque por ahí usé ambos indistintamente pensando ya en la reacción en particular y no en un mecanismo genérico. Bueno, volvemos 7:15, ¿está? Yo lo dejo conectado, apago la cámara, voy a cortar la grabación.